Alec, ¿algún día vas a dejar de hacer tops para el canal? No. Hoy vamos a hablar de las 10 mayores sorpresas de la historia del fútbol. Equipos que al principio de un torneo, copa o liga nadie daba un sol por ellos, pero que al final terminaron cerrando la boca de más de uno. En ese top estará desde la historia de los jugadores de un país que no está abierto al mundo hasta la historia de un equipo lleno de jugadores que estaban casi retirados. Entonces, sin más dilación, comencemos con el video. Número 10. En la Copa Mundial de Inglaterra 1966 habían muchos equipos que no estaban acostumbrados a tener buenas actuaciones en la Copa del Mundo hasta ese entonces. Estuvo la primera gran Copa del Mundo de Inglaterra ganando el título, la mejor actuación de Portugal en la historia de los mundiales, pero el equipo que se robó nuestros corazones en esa edición y que dio la sorpresa definitivamente fue Corea del Norte. Corea del Norte en ese entonces estaba bajo el régimen de Kim Il-sung, era un país cerrado ante el mundo como lo es ahora, y mandó a un equipo porque clasificó al Mundial del 66. Corea del Norte comenzó la fase de grupos jugando interesante pero sin levantar mayor sorpresa, aunque tras el empate que le sacaron a Chile en la segunda fecha de la fase de grupos, ellos tenían la chance de clasificar si le ganaban a Italia en la última fecha, el equipo 2 veces campeón del mundo. Corea del Norte daría la sorpresa y le ganaría a Italia 1-0, clasificándose a la siguiente fase y dando la mayor sorpresa del mundial, para luego comenzar ganándole 3-0 a Portugal en cuartos de final. Corea del Norte no mantendría esta diferencia de 3 goles y Portugal remontaría el 3-0 para ganar al final 5-3 con un póker de Eusebio, y Corea del Norte se retiraba siendo la sorpresa del Mundial del 66. Número 9. Seguimos con las sorpresas en una línea mundialista hablando del campeón del Mundial de 1954, y es que Alemania en ese entonces no era una potencia futbolística como pudo ser Inglaterra en el momento que ganaron su primer Mundial. Para la Copa del Mundo de Suiza 1954 el favorito era la selección húngara, conocida como los Magiares Mágicos, que tenían a grandes jugadores como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, etc. El equipo húngaro fue el equipo que más goles metió en ese mundial. En la fase de grupos le ganaron 8-3 a Alemania, pero sin embargo los alemanes lograron pasar a la siguiente fase. Más adelante el técnico de Alemania diría que esta derrota fue a propósito para desconcentrar a los húngaros y tener una llave más fácil hacia la final. Alemania avanzaría fácilmente por los cuartos y las semifinales, y en la final contra Hungría le ganarían 3-2 en un verdadero partidazo. Alemania levantaba su primera Copa del Mundo, levantándole la moral al país, y aunque hay algunas acusaciones de dopaje, sigue siendo una gran sorpresa hasta el día de hoy. Número 8. Este puesto incluye a 2 equipos porque ambas sorpresas estuvieron en el mismo mundial y no me gustaría dejarlos a ambos fuera del video. En el Mundial de 1950, primero, Estados Unidos daría una de las mayores sorpresas de la historia al ganarle 1-0 a Inglaterra en la fase de grupos. Este partido fue tan sorprendente para estar en este video porque hasta ese entonces Inglaterra se consideraba como el mejor equipo del mundo, supuestamente por ser los inventores del deporte. Estados Unidos destrozó esa creencia ganándole a Inglaterra, y fue tan increíble la victoria que los periódicos ingleses pusieron que Inglaterra había ganado 10-1 antes de que se confirmara el resultado. Luego está la sorpresa de Uruguay ganándole a Brasil la final de ese mismo mundial en un evento conocido como el Maracanazo. Fue una sorpresa tan grande porque el presidente de la FIFA tenía un discurso para hablar en portugués después del partido. También habían festivales que estaban listos tras el pitazo final, muy parecido a como se hizo el Pro Australia acá, y muchas otras cosas más. Número 7. El modesto club Hellas Verona vivió 2 hechos que marcaron su historia en los años 80, en la época en la que la Serie A era la mejor liga del mundo. En 1982 el equipo de Verona regresó a la Serie A y un año después el equipo sufrió un grave accidente mientras viajaba a Roma, porque el tren en donde viajaba el equipo se descarriló, y en ese accidente ni un jugador del Hellas Verona murió, aunque murieron 40 personas en ese accidente de tren.
Al año siguiente, en la temporada del 84-85, el Hellas Verona, en una liga, como dije antes, muy competitiva, saldría campeón en su único título en la historia de la Serie A. Con un gran esfuerzo económico, los veroneses trajeron al danés Preben Elger Larsen, al alemán Hans-Peter Briegel, nombres que una persona que no sabe mucho de fútbol antiguo probablemente desconozca, y estos jugadores con esa inversión dirigidos por el técnico Vanugli se impuso a históricos equipos de la Serie A como el Milan, la Inter, la Sampdoria, el Napoli, aunque recién se volvió histórico a partir de que llegó Maradona, entre otros. Número 6. Comenzamos hablando de las sorpresas de la Eurocopa, un equipo que usaba una camiseta azul para representar a su país, que nadie esperara que llegara tan lejos en la Eurocopa. Y no me estoy refiriendo a Islandia no está en este video, estoy hablando de Grecia en la Eurocopa de 2004. Los griegos no eran el equipo favorito para ganar la Eurocopa. Es más, algunos griegos online dicen que lo que esperaban era quedarse en fase de grupos y que estaban muy felices de por sí por estar en la competición, pero Grecia rompería todos los pronósticos en esa Eurocopa. Tras ganarle al anfitrión Portugal en la primera fecha, Grecia pasaría la fase de grupos y en la fase eliminatoria Grecia seguiría ganando todos sus partidos, a pesar de tener una mala reputación por ser una sorpresa que jugaba mal debido al estilo defensivo de juego que imponía su técnico Otto Rehhagel. Grecia se volvería a encontrar en la final con Portugal, los anfitriones, y no habría venganza portuguesa, porque Grecia ganaría 1-0 con gol de cabeza de Caristeas en el segundo tiempo y los griegos se alzarían con su primera y única Eurocopa en la historia. Número 5. El Nottingham Forest en los años 70, al inicio de esa década, no eran un equipo muy conocido en Inglaterra, porque está el Manchester United, el Liverpool, equipos más históricos. Pero tras el ascenso en 1976 a la First Division, porque en esa época no existía la Premier League, el Nottingham Forest, al mando de Brian Clough, tuvieron un repentino ascenso por el fútbol inglés. En 1977, el Nottingham Forest haría el milagro al ganar el título de la First Division con 7 puntos de ventaja sobre el Liverpool, cosa que creó una gran rivalidad. Pero el verdadero milagro, tras el milagro que acabo de decir, fue el ganar la Copa de Europa en la temporada de 1978-1979, donde el Nottingham Forest ganó la final de la Champions al Malmö de Suecia con gol de Trevor Francis en la final. Trevor Francis, que por cierto fue un traspaso récord para su tiempo, el primer jugador que superó el 1 millón de euros en transferencia. Pero esto no acaba ahí, porque en la temporada siguiente el Nottingham Forest volvería a ganar la Champions League, venciendo 1-0 al Hamburgo en la final, y a partir de ahí el Nottingham Forest quedaría en la historia como el equipo inglés que ascendió a la Premier League, la ganó, fue a Champions, la ganó 2 veces y se fue. Número 4. Es difícil imaginarte ganando un torneo importante como la Eurocopa cuando ni siquiera has clasificado a esta, pero este fue el caso de Dinamarca en 1992. Contexto. En los años 90, la selección de Yugoslavia era una selección poderosa en el espectro del fútbol europeo, pero lamentablemente debido a una guerra civil que terminó en la destrucción del país, no pudieron jugar la Eurocopa de 1992. Y acá es donde entra Dinamarca, un equipo que no clasificó, pero que la UEFA invitó de todos modos a ocupar el lugar de Yugoslavia. Los jugadores daneses estaban de vacaciones, así que estaban un poquito molestos por perderse sus vacaciones por culpa de un torneo insignificante como la Eurocopa, porque algunos no pensaban que Dinamarca podía llegar muy lejos, incluido Michael Laudrup, que no jugó el torneo porque quería pasar bien sus vacaciones, pero Laudrup más adelante se comería sus palabras, porque Dinamarca saldría campeón de la Eurocopa de 1992
tras superar la fase de grupos venciendo a Francia 2-1, siendo ese su partido más importante. En la semifinal Dinamarca superó a Holanda en los penales tras empatar 2-2, siendo Holanda la vigente campeona, y en la final los daneses le ganaron 2-0 a Alemania. Este torneo fue tan importante para Dinamarca que hasta le hicieron una película. Número 3. Dejamos las Eurocopas atrás para hablar de un equipo de mi país, el Perú. Y las opciones no son muchas, porque el único equipo peruano que ha ganado un torneo internacional en toda la historia ha sido el Cienciano. El Cienciano en la Copa Sudamericana 2003 llegó como un equipo muy chiquito. En la primera ronda superaron a Alianza Lima, que en esa época ya estaba jugando muy mal torneos internacionales. Luego en la segunda ronda vencieron a la Universidad Católica en el global, y a partir de ahí el Cienciano, a partir de un juego lleno de defensa sólida, jugadores experimentados y el liderato de Germán Carti en la delantera, avanzarían fase tras fase. Eliminaron al Santos en cuartos de final, eliminaron al Atlético Nacional en las semifinales, y en la final se enfrentarían al River Plate, primero en el Estadio Monumental de Argentina y luego en la UNSA de Arequipa, porque la Conmebol no le dejaría a Cienciano jugar una final en su propio estadio. En Argentina, Cienciano empató 3-3 ante la sorpresa de todos en un verdadero partidazo, uno de los mejores partidos, en mi humilde opinión, de la historia del fútbol sudamericano, donde Cienciano casi se lleva la victoria, pero River empató sobre la hora y casi se lleva el triunfo. Cienciano en Arequipa tenía a todo el Perú detrás de ellos, todos los peruanos veían a Cienciano con ganas de campeonar y se llevarían el título en un partido en el que terminarían con 9 jugadores contra River Plate, con un gol de Carlos Dugo. Cienciano se llevaba su primer título internacional en toda su historia, y no sería el último, porque al año siguiente jugarían la Recopa Sudamericana contra Boca Juniors, campeón de la Copa Libertadores, y también le vencerían empatando 1-1 en Miami y llevando el partido a penales, donde los de Cienciano se llevaron el título ganándole la tanda a Boca, que no tenía buenas experiencias, porque luego perdería la Copa Libertadores contra el Once Caldas. Número 2. En el Mundial de Brasil 2014 quedaron muchos grupos emblemáticos en la memoria del público. Está el grupo de Brasil con Croacia, México y Camerún. Está el grupo de Argentina con Bosnia, Nigeria e Irán. Pero el grupo más importante obviamente va a ser el grupo de la muerte. En esa Copa del Mundo el grupo de la muerte está integrado por Uruguay, Inglaterra, Italia y Costa Rica, la humilde selección de Costa Rica. Esta selección, que tenía jugadores como Joel Campbell, Keylor Navas y Brian Ruiz, era el favorito, pero para irse a casa primero. Y Costa Rica sorprendería al mundo en esta Copa del Mundo. Yo hinchaba por ellos en esa copa, ganándole en el primer partido 3-1 a Uruguay. Luego vencieron 1-0 a Italia con gol de cabeza de Brian Ruiz, que ese gol lo gritó toda Latinoamérica. Y en el tercer partido empataron 0-0 con Inglaterra, clasificándose primeros a la siguiente fase del Mundial. En los octavos de final, la leyenda de Costa Rica seguiría empatando 1-1 con la selección de Grecia y eliminándolos en la tanda de penales con Keylor Navas como héroe. Holanda jugó contra Costa Rica en cuartos de final, la misma Holanda que casi es eliminada a México y que solo lo pudieron eliminar choreando. Tras 120 minutos ambos equipos fueron a tanda de penales empatando 0-0. Costa Rica había resistido todo el partido con unos tapadones de Keylor Navas, aunque una jugada maestra de Van Gaal cambiando a Jasper Cillessen por Tim Krul decidiría la tanda de penales y Holanda vencería a Costa Rica en esa tanda, clasificándose a semifinales. Costa Rica quedó eliminada del Mundial y no pudo jugar contra Argentina en las semifinales, pero se ganó el respeto del mundo. Número 1. A este equipo lo estoy poniendo en el puesto número 1, no por la epicidad de su hazaña, ni porque era muy poco probable que este equipo ganara, sino por la era en la que esto ocurrió. En la época de la Premier League, una época lejos de esos tiempos en donde los equipos más humildes solían ganar las competiciones, y una época en donde los equipos con más dinero, con más fichajes, con más petrodólares suelen ganar la Premier League, las 5 grandes ligas, un equipo chiquito dijo: podemos ganar este torneo sin grandes jugadores, pero con un gran grupo.
Este equipo fue el Leicester City. El Leicester City en la temporada 2015-2016 tenía una apuesta de 5.000 a 1, pero sin embargo ganaron la Premier League en una temporada insólita, con la magia de Jimmy Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Kasper Schmeichel. Los Foxes superarían a Tottenham Hotspur y a Arsenal en la tabla para llevarse la Premier League. Hasta el día de hoy, la celebración de los jugadores tras el empate entre el Tottenham y el Chelsea que les dio el título es histórica y una representación de que tú puedes lograr todo en esta vida. Lamentablemente los jugadores le harían una camita a Ranieri la temporada siguiente, pero la hazaña de Leicester City nunca se la va a quitar nadie en ser el logro más improbable del siglo XXI y probablemente de la historia del fútbol. Leicester City se queda con el puesto número 1 de este video. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like, comenten, suscríbanse al canal, por favor digan en los comentarios qué sorpresas me faltaron. Les mando un abrazo y hasta luego.